La narración de Génesis 22, en la que se describe la prueba divina de Abraham al pedirle que ofreciera a su hijo Isaac en el monte Moriah, puede ser la cúspide misma de la prefiguración del Evangelio en el Antiguo Testamento, al revelar de antemano cómo tanto el Padre como el Hijo debían participar en la angustia del sacrificio expiatorio. Jesús comentó que Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó en Juan 8:56. ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? Pablo registra que la Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham en Gálatas 3:8, y el texto citado por el apóstol para probar este punto es Génesis 22:18, donde dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, encontramos el mismo movimiento de Génesis 3:15, donde a partir de la simiente colectiva de los muchos descendientes de Abraham, en el versículo 17, primera parte, hay una delimitación hacia la simiente única, el Mesías venidero, quien poseerá la puerta de sus enemigos, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, versículo 17, segunda parte y 18. Por este paralelismo de Isaac con el Mesías, versículos 16 y 18, el narrador aclara que Isaac es una prefiguración de Cristo. Por lo tanto, todo el incidente en este capítulo es una descripción anticipada de la ofrenda del Padre, de su Hijo único, su Hijo amado, Jesús, que vendría a morir por el mundo. Bruce Waltke resume algunas de las correspondencias tipológicas. Él dice: dentro del canon de la Escritura, la historia de la disposición de Abraham a sacrificar obedientemente al Hijo de la promesa tipifica el sacrificio de Cristo. La decisión de Abraham de que Dios mismo proveerá el Cordero en Génesis 22:8 resuena con el ofrecimiento del Cordero de Dios para salvar el mundo, que aparece en varios versículos de la Biblia, como por ejemplo Marcos 10:45, Juan 1:29 y 36, segunda a los Corintios 5:17 al 21, primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. La provisión divina de un carnero en el monte Moriah tipifica el sacrificio de Jesucristo. Finalmente, Dios provee el verdadero Cordero sin mancha que se pone en el lugar de la humanidad. Como Isaac, Cristo es el Cordero guiado al matadero, pero no abre su boca. Así como Isaac llevó su propia leña para el altar y subió la empinada montaña, Cristo también cargó entonces su propia cruz de madera hacia el Gólgota. Juan 19:17. La devoción de Abraham: ¿no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo?, encuentra su paralelo en el amor de Dios hacia nosotros en Cristo, tal como es reflejado en Juan 3:16 y Romanos 8:32, que pueden estar aludiendo a este versículo. Simbólicamente, Abraham recibe de vuelta a Isaac de la muerte, lo cual tipifica la resurrección de Cristo de la muerte en la cruz, Hebreos 11:19. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y su hijo Isaac estuvo dispuesto a morir. La angustia representada en esta escena dio a los que estaban en los tiempos del Antiguo Testamento ojos para contemplar una leve vislumbre de la angustia que experimentaría el Padre al entregar a su Hijo, y del Hijo al morir la muerte que merecíamos. Pero en este pasaje la voz del ángel perdona a Abraham para que no lleve a cabo este sacrificio, y Abraham vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, dice el versículo 13, la primera parte en Génesis 22. Este versículo contiene la primera mención explícita en las Escrituras del sacrificio sustitutorio de una vida por otra. Y dice el verso
13, segunda parte, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El apóstol Pablo parece haberse explayado en Génesis 22 cuando escribe: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. La palabra griega para escatimó, pheidomai, en Romanos 8, es la misma que usa la versión griega de Génesis 22, 12. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, escatimaste, tu Hijo, tu único. He aquí el fundamento de nuestra justificación. Aquí hay un ejemplo tipológico del pecador Isaac, representándonos a todos merecedores de la muerte, pero el cordero carnero del sacrificio es ofrecido en su lugar. Isaac, figurativamente, es levantado de entre los muertos, Hebreos 11:19, en virtud de la inocencia del sacrificio que murió en su lugar. En efecto, en el monte Moriah, Abraham vio el evangelio de la justificación por la fe. Todo este material de los primeros capítulos del Génesis sirve de fundamento para la doctrina de Pablo sobre la justificación por la fe, basándose en estos capítulos y en otros textos del Antiguo Testamento. Pablo sistemáticamente aboga por la muerte penal sustitutoria de Cristo por los pecados del mundo. En varios pasajes de sus escritos, por ejemplo, Romanos 3, 21 al 26, Romanos 4, versículos 24 y 25, haciéndose eco de Isaías 53, versículos 6, 11, 12, Romanos 5, 8 al 10, Romanos 8, 1 al 3, Gálatas 3, versículos 10 al 13, y la imputación de su justicia a los que creen, por ejemplo, en Romanos 4, especialmente el versículo 3, Romanos 5, versículo 12 al 21, especialmente el versículo 19, y 2 Corintios 5, versículo 12 al 21, especialmente el versículo 21.